Ya. Ok, bueno, tenemos los conceptos de voltaje, corriente. Recordemos en las convenciones de signos. Tenemos una convención de signos pasivos. Esto nos ayuda a conocer o a calcular la potencia, ¿no?, de los componentes. Y a través de este valor o del signo podemos saber si este elemento está entregando energía al circuito o está absorbiendo energía del circuito. Un segundito ahí. Ya. Voy a silenciar por el momento. Ya. Ok, habíamos dicho que en un circuito eléctrico tenemos elementos activos y elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que no producen voltaje, no producen corriente, no generan ninguna energía, y en ellos tenemos tres tipos principales: resistencias, capacitores e inductores. Los elementos activos, por su parte, producen algún tipo de voltaje o corriente. Estos proveen de energía al circuito. Aquí se encuentran, por ejemplo, los generadores, baterías, el amplificador operacional. ¿Ya? Ahora bien, esto es lo que quería tratar, ¿no?, sobre las fuentes ideales de voltaje o fuente ideal de corriente, ¿no? En el primer caso, una fuente de voltaje ideal es un elemento de circuito que va a mantener el voltaje entre sus terminales, sin importar el flujo de corriente que circule por ellos, ¿no? Este es este caso de aquí. Tenemos una fuente ideal de voltaje donde el voltaje va a mantenerse entre estas dos terminales y la corriente puede ser infinita. La corriente que circula por aquí, por esta fuente, puede ser infinita. Similarmente, de manera similar, una fuente de corriente es un elemento de circuito que mantiene una corriente predefinida, ¿no?, a través de sus terminales, sin importar el voltaje que circule o el voltaje entre sus terminales. ¿Okay? Va a mantener la corriente, el voltaje puede ser infinito. Estos elementos no existen, no existen en los dispositivos reales, ¿no? Son modelos idealizados de una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Además de eso, estas fuentes de voltaje o de corriente también pueden ser descritas como fuentes independientes o fuentes dependientes. Una fuente independiente establece ya sea un voltaje o un corriente en un circuito sin importar los voltajes o las corrientes en cualquier otra parte del circuito, ¿no? Una fuente independiente. El valor de ese voltaje o de esa corriente está especificado por un valor en la fuente independiente, ¿no? Es este caso de aquí. El valor de este voltaje o el valor de esta corriente, pues, no depende de cualquier otro elemento del circuito. De otra manera, una fuente dependiente establece un voltaje o una corriente cuyos valores dependen del valor de algún voltaje o corriente que esté en otro lado del circuito. Ya no se puede especificar el valor de una fuente dependiente a menos que no se conozca el valor del voltaje o de la corriente a la cual esta depende. Aquí tenemos los símbolos. Esta es la simbología de una fuente de voltaje independiente. Es una fuente de voltaje de corriente independiente.
muchas veces estas fuentes dependientes, de este lado de acá, al lado derecho, también son conocidas como fuentes controladas. ¿Sí? Aquí tenemos 4 tipos de fuentes, ¿no? En el lado, las fuentes A y B son fuentes de voltaje, ¿no? Están con más, menos, más, menos. Las fuentes en este lado, en el lado del literal C y D, son fuentes dependientes de corriente, ¿ya? En el caso de aquí, en el caso de la fuente dependiente de voltaje, este es controlado por voltaje. Una fuente de voltaje dependiente controlado por voltaje. Esta de acá es una fuente dependiente de voltaje, pero controlado por corriente. ¿Sí ven? Aquí depende del valor de corriente. El voltaje depende de la corriente. Estas de acá son fuentes dependientes de corriente, en este caso controlado por un voltaje. Y en el caso del literal D, es una fuente dependiente de corriente controlado por corriente. ¿Sí? Eso debemos tener presente. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ya veremos algún ejercicio con esto. ¿Ya? ¿Está entendido? Entonces tenemos fuentes independientes y fuentes dependientes. ¿Ya? Ok, continuamos. Por aquí recordemos la ley de Ohm. B es igual a I por R. La potencia la podemos expresar en términos de B por I. En el caso de una resistencia, podemos utilizar la ley de Ohm. Podemos expresarla en términos de la corriente, P igual a I cuadrado R. O en términos de voltaje, V cuadrado sobre R. Aquí temas de los capacitores. Hemos dicho un capacitor en un circuito DC actúa como un circuito abierto. Un inductor en un circuito DC actúa como un corto. Bueno, aquí tenemos esta parte sobre las leyes de Ohm y Kirchhoff. Aquí la idea es que todo el mundo de la física, los detalles se abstraen, y se representan los elementos de una manera más sencilla, ¿no? Para su análisis. Tenemos la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? La suma de todas las corrientes en un nodo es igual a 0. Luego tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de tensión de Kirchhoff, la suma de todas las tensiones de los voltajes en un bucle, en un lazo, es igual a 0. Ok, bueno, y aquí teníamos unos ejercicios. Me daban un montón de ecuaciones, un montón de incógnitas, ¿no? Ok. Bien. Esto también recordemos las definiciones, algunos términos, ¿no? El nodo es un punto donde se unen dos o más elementos de circuito. Nodos esenciales o nodos esenciales son nodos donde se unen 3 o más elementos. Una ruta es un camino de elementos que se encuentran contiguos, cuyos elementos no se cruzan más de una vez. Luego tenemos una rama, un branch, es un camino que conecta dos nodos. Tenemos una rama esencial, es una ruta que conecta dos nodos esenciales. Tenemos también un lazo, que es una ruta cuyo último nodo es el mismo que el nodo inicial. Ese es un lazo. También tenemos una malla. Es un lazo que no tiene dentro ningún lazo, ¿no? Y un circuito planar, un circuito plano, es un circuito que puede ser dibujado en un plano, sin ninguna rama que se cruce.
Ya aquí tenemos algunos puntos para reducir circuitos, ¿no? Tenemos resistencias en serie, se suman. En las resistencias en paralelo, las conductancias se suman. Recordemos que la conductancia es el inverso de la resistencia. Asimismo, podemos combinar fuentes de voltaje. Debemos tener en cuenta las polaridades, ¿no? Eso nos da a indicar si se suman o se restan esos voltajes. Igual con las corrientes. Podemos cambiar fuentes. Si tengo una fuente de voltaje y tengo una resistencia conectada en serie con esa fuente, esto es equivalente a tener una fuente de corriente conectada en paralelo con esa misma resistencia. Aquí tenemos la reducción de circuitos. La reducción de circuitos, ¿no? La fuente de corriente puede ser independiente o controlada. Hay redundancia si nos piden la corriente en la red, ¿no? Yo tengo la fuente, tengo un elemento. Si piden la corriente en la red, esta corriente va a ser igual a la corriente que fluye por el elemento, ¿no? Entonces este elemento se lo puede reemplazar por un cortocircuito. Asimismo, tengo redundancia si tengo este caso, si tengo un elemento conectado en paralelo a una fuente de voltaje, ¿no? El elemento se lo va a reemplazar por un circuito abierto, ¿no? Porque el voltaje en estos puntos se mantiene. Si se pidiera la corriente en la red, entonces el elemento ya no sería redundante. Ojo con eso, ¿no? Si se pidiera la corriente en la red, no se podría obviar este elemento. Ya, otro caso que tenemos para reducir es cuando tengo este tipo de configuraciones, este tipo de conexiones de las resistencias, ¿no? Entonces tengo dos tipos de configuraciones. Uno tipo delta, ¿no? Por su forma, o tipo estrella. Ok. También esta es conocido como delta o pi, esta configuración. Y esta también se la conoce como estrella o Y, en inglés es Y, o T, por esto, ¿no? Si lo vemos, este delta puesto de cabeza, ¿no? Se puede ver, si esto lo abrimos un poco, queda esto como un símbolo, como el símbolo pi. Si lo ven aquí, las resistencias. ¿Ya? Entonces, esta también es conocido como delta o pi. En el caso de la red estrella, también se la conoce como red Y, porque forma una Y, o también como T, ¿no? La puede ver de esta manera, como una T, ¿no? Entonces es lo mismo. Luego tenemos unas fórmulas que me sirven para poder cambiar de una configuración a otra, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cambiar de la configuración delta a estrella, ¿no? Si quiero transformar esta configuración a la de acá, la pregunta es cuáles serían los valores de estas resistencias, ¿no? En una configuración estrella. Entonces tenemos estas fórmulas. La resistencia en A, ¿no? Esta resistencia va a ser igual a la resistencia entre el punto A y C, el punto entre A y C, esta de aquí, por la resistencia de AB, dividido para la suma de las tres resistencias, RAC más RBC más RAB. ¿No? Lo mismo con la resistencia en B. Sería igual a la resistencia AB, si ven la resistencia que está
que está conectada al punto B, por la resistencia ABC y dividido para la suma de las resistencias. Igualmente la resistencia en C va a ser igual a la resistencia AC por la resistencia BC dividido para la suma de esas resistencias, ¿no? Eso es cuando quiero transformar de delta a estrella. Si quiero transformar de estrella a delta, pues usaría estas ecuaciones. Bueno, aquí la tienen, ¿no? Este es en el caso de que quiero transformar de esta configuración estrella a la configuración delta. Depende del circuito, depende de su estrategia, de cómo puedan simplificar el circuito, pues van a usar una transformación u otra. ¿Preguntas hasta aquí? Configuración delta, configuración estrella. ¿Y cuál ecuación es para la configuración delta y cuál es la configuración para la... Bueno, cuál es la ecuación para la configuración estrella? No comprendí eso. Ya, O- no, lo que tenemos es ecuaciones para transformar de un tipo de configuración a otra. ¿Ya? Estas son configuraciones que pueden encontrarlas. De hecho, vamos a hacer ahora un ejercicio. Y es posible que para simplificar el circuito, yo tenga que hacer una transformación. ¿Ya? Y dependiendo de esa transformación, si es de delta a estrella o viceversa, yo uso estas ecuaciones. ¿Ya? Veámoslo como un ejercicio. Vamos a hacer esta participación en clase. Atención. Ok, veamos este ejemplo. Tenemos este circuito, ¿no? Tenemos aquí una fuente. Tenemos, ¿cuántas resistencias? 2, 3, 4, 5, 6. 6 resistencias, ¿no? Y dice, encuentre la corriente y la potencia suministrada por la fuente de 40 voltios. Esto es 40 voltios. ¿Ya? Entonces yo necesito saber la corriente que circula en esta fuente. Y si sé la corriente, ya sé la potencia. No puedo multiplicar, ve por ahí. Para ello, ¿qué puedo hacer? Si yo necesito la corriente por aquí, lo más fácil sería todo esto simplificarlo, ¿no? Que todo esto sea representado por una sola resistencia, ¿no? ¿Cómo hallo eso? A ver, estrategias. ¿Ustedes aquí qué tipo de configuración pueden detectar? ¿Delta o estrella, en primer lugar? Delta. Configuración de delta. Delta, ¿no? Delta. ¿Cuántas configuraciones delta pueden detectar aquí? Hay Dos. dos. Dos, ¿no? La una que está formada por las resistencias de 100, 25 y 125 y la otra por las resistencias de 40, 37,5 y 25. ¿Sí o no? Ahora, yo puedo hacer algo aquí. Podría ver alguna resistencia en serie o en paralelo. Yo podría pensar que la resistencia de 40 ohmios con la de 37 podrían estar en paralelo, pero ojo que ahí está en medio está la de 25 ohmios. Entonces, no están en paralelo. Luego, entre la de 100 y 40 no están en serie, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué pasa si yo transformo esa configuración delta, ya sea la de aquí arriba o la de acá abajo, la transformo a una configuración estrella? El primero va a hacer esa transformación. Recordemos que en una configuración delta tenemos 3 puntos, ¿no? Entonces armen este circuito, dibújenlo. Ustedes dirán por dónde van a trabajar, ¿no? Con esta configuración delta de aquí arriba o con la de acá abajo. ¿Ya? Pueden ponerle nombre a estos puntos A, B, C, ¿no? Y transfórmenlos a la configuración estrella.
Profe, tengo una pregunta. Sí. O sea, ¿cuál es el punto de transformar? O sea, Lo supongo que que, la simplificación, pero... claro, sí, es que si yo quiero calcular la corriente, ¿no? Que circula por esto, ¿cómo podría calcularla? Esa es la pregunta. Ok, yo Habría que quiero sacar la la corriente. resistencia. Entonces, lo más fácil es tener la resistencia global de todo este circuito. ¿Sí o no? Si esto lo represento con una sola resistencia, pues ya lo tengo. V es igual a I por R. Entonces, tengo que simplificar esto de aquí, porque de otra manera, ¿cómo podría hacerlo? Esa es la pregunta. Ya. Entonces, primero tienen que ver de qué manera simplificar. O sea, antes de ver si uso el método de voltaje en los nodos o corriente en las mallas, traten primero de ir por lo más simple. O sea, si esto lo puedo resolver, si esto cambiando de configuración me facilita el poder sacar una resistencia total, una resistencia equivalente, pues ya lo tendría, ¿no? Entonces, este ejercicio es de ver eso, de que ustedes puedan transformar esta configuración delta a una estrella y puedan resolver el ejercicio. Entonces grafiquen ya sea la configuración de arriba, delta de arriba o la delta de abajo, y hagan la transformación en configuración estrella. ¿Cómo quedaría? A ver, Leo. Delta estrella, la parte de arriba. Ya, hagamos eso. Transformen esta configuración delta, la de aquí arriba, a estrella. Y vamos a mencionar que esta resistencia de 100 va a corresponder a delta. Mm, Delta, ya. Tenemos que la resistencia de 100 va a corresponder a esta RAC. La resistencia de BC va a corresponder a la resistencia de 12 punto, no, de 100, 125, a ver, sí, de 125 ohmios. Y la resistencia en AB es igual a 25. ¿Ya? Copian la fórmula. Ya, a ver, me indican qué valores salen de la resistencia. ¿Qué valores serían la resistencia A, la resistencia B y la resistencia C? No sé si esté bien, pero la resistencia A me salió 10 ohmios, la Ya. B 12.5 y la C 0.9 ohmios. O sea, no sé si esté La bien. C, Sí. verifica. Verifique la resistencia C. Profe, la corriente me quedó Sale 0.7. 50 ohmios la A C, ver, pues, profe. escriban por interno, ya. Ahí vamos discutiendo. Ah, hice la fórmula mal, olvídalo. RA, ok.
La corriente me están mareando aquí, a ver, 0,5 ohmios. Dice Jairo, ¿qué es eso? 0,5 ohmios. Las fórmulas que está mostrando ahorita no son para estrella de delta y nosotros tenemos que ser de delta estrella. Ah, sí, estrella delta. Sí, mejor. Esta. Delta a estrella. Ajá, es este, perdón. Ah, ya, 0,5 amperios, a ver. Ojo con las unidades. Ya. Una vez transformándolo a estrella, entonces ya encontramos unas resistencias que están en serie, ¿no? Unas resistencias que están en serie y a su vez esas están en paralelo. A ver. Primero veamos la resistencia equivalente. ¿Cuánto se ve? Aquí está, ya los veo. Resistencia equivalente. Ok, vamos a ver. La resistencia A, resistencia B, resistencia C. Es la resistencia en C, ya. Resistencia en A, resistencia en B. No. La resistencia equivalente, cuando voy a mandarlo por interno mejor. Aquí envío la resistencia equivalente, ok. Sea cual sea el camino, debería ser lo mismo. A ver. Chequen, por aquí me salió una resistencia equivalente, dice 17,53. Ojo con eso. El- Ya. Diez. 5. Eduardo Fernández. Muy bien. Tutiven Reyes, cheque bien en la resistencia equivalente. Si puede decirme equivalente, qué valores le dio de la resistencia A, la B y la C. Profe, ya me di cuenta que tomé, o sea, traté de hacerlo de una sola vez y me equivoqué en la suma de las resistencias en Ya, paralelo. ya. Ok, no importa. ¿Quién le preguntó, bro? Eh, a ver, quiero ver los valores de las resistencias, luego la resistencia equivalente, luego la corriente y la potencia.
La corriente. Ojo, Jesús Dávila. Cheque bien la corriente. A ver, Joel Alexander. Pongan me imagino que C es la resistencia en C, ¿no? 50. Ya. A ver. Profesor, una pregunta. Sí, Hola. sí. Ya. Esas diapositivas todavía no las sube, ¿verdad? No, Porque no, cuando todavía no. estaba... Sí, sí, compañero, no las he subido. Las he actualizado y no alcancé a subirlas. Ya ahí para cuando pueda lo suba para revisar. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Ya. A ver. A ver. Ya. Génesis RA. A ver, Génesis RA, RB, RC. Ojo con una resistencia RA, Génesis. Génesis Alvarado. Con la resistencia RA, chequeo bien el cálculo. Génesis Alvarado. Ujú. Ujú. La corriente, ya, está bien. Joel, está bien la corriente. Bueno. Bien, Alex, RA. Hola. RB también. Alex. La resistencia equivalente, no es ese valor, Tutiven. No, es RC, man. Ah, ya, ese sí, RC. A ver, Alex Peralta. Bueno, vamos. A ver, entonces, tenemos, si tomamos en cuenta la configuración de arriba, la configuración delta, en la estrella tendríamos que RA es igual a 10 ohmios, RB 12,5 y RC 50, ¿no? Al hacer esta configuración, pues tendríamos la resistencia RA que estaría en serie con la de 40 ohmios y la resistencia B estaría en serie con la de 37,5. De esas resistencias se suman y quedarían dos resistencias en paralelo, ¿no? Resolvemos esas resistencias en paralelo y tendríamos que este resultado quedaría en serie con la resistencia C de 50 y la de 5 ohmios. Sumando todas esas tendríamos la resistencia equivalente de 80 ohmios, ¿no? Si la resistencia es de 80, entonces I se da igual a el voltaje 40 dividido por 80, la corriente sería de 0,5 amperios. Si ya tengo la corriente, entonces la potencia es igual a 40 por 0,5, sería 20 vatios, la potencia. ¿Ok?
Muy bien. Continuamos. Ok, gracias a los compañeros que participaron. Vamos. En la parte de teoremas de circuitos eléctricos tenemos dos métodos. El método de voltaje en los nodos y el método de corriente de malla. Lo que aquí usamos la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Estoy alrededor de un nodo, sumo todas las corrientes alrededor de ese nodo y serían iguales a 0. Pero esas corrientes las voy a expresar en términos de voltaje. ¿Ya? En el caso del método de la corriente de malla, yo aquí aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? La suma de todos los voltajes alrededor de una malla es igual a 0. Pero esos voltajes los voy a expresar en términos de corriente. Esa es la idea. En el caso del voltaje en los nodos, tenemos que detectar los nodos esenciales del circuito, ¿no? Aquellos nodos que tienen 3 o más elementos conectados, ¿no? Aquí, por este ejemplo, tenemos estos nodos esenciales. Tenemos 4 nodos esenciales, de los cuales uno va a ser un nodo de referencia, ¿no? El seleccionar este nodo de referencia, pues, dependerá, ¿no? En este caso, pues, un punto a favor es que hay muchos nodos conectados. Aquí hay 4 elementos conectados, ¿no? Entonces, es un candidato a nodo de referencia. Otro es que entre este nodo de referencia y este punto de aquí, yo ya tengo el voltaje, ¿no? La idea es poder hallar cuál es el voltaje en los diferentes nodos. Al hallar ese voltaje en los diferentes nodos, con respecto al nodo de referencia, yo ya puedo solucionar el circuito. Puedo hacer el cálculo de las corrientes que circulan por todos los elementos y por ende de las potencias, ¿no? Bueno, se selecciona el nodo de referencia, se etiquetan las tensiones de los nodos restantes y estas son las incógnitas primarias, ¿no? Se usa la ley de corrientes de Kirchhoff para todos los nodos, excepto para el nodo de referencia. Se resuelven las tensiones de los nodos, diferentes voltajes y listo, ¿no? Hay una forma, ustedes pueden expresar esto, ¿no? Pueden hacer el procedimiento, ¿no? Pero también pueden escribir estas ecuaciones de manera directa, ¿no? Entonces aquí hay un método, unos pasos para hacerlo de manera directa, ¿no? Una vez realizados los pasos 1 y 2, es decir, seleccionar el nodo de referencia y etiquetar los otros nodos, entonces se escriben las ecuaciones de esta forma. Entonces, en un lado de la ecuación se hace la suma algebraica de todas las fuentes de corriente. Se suman todas las fuentes de corriente, ya sean independientes o controladas, ¿no? Que están conectadas al nodo. Estas llevan signo positivo, aquellas que estén dirigidas hacia el nodo, las que están entrando. Y llevan signo negativo aquellas que estén alejándose. ¿Ya? En el caso de... bueno, aquí tenemos para el punto E1, para el voltaje E1 y para el voltaje E2. Para el voltaje E1 no hay ninguna fuente de corriente, ¿no? Por eso es 0. En el caso del punto E2, tenemos la corriente I1 que está entrando. Entonces, esta lleva un signo positivo, ¿no? Más I1. Luego, tengo que hallar los términos propios, el término propio y los términos mutuos. Término propio se refiere al producto de la tensión asignada a ese nodo. Por ejemplo, en el caso de E1, estamos analizando E1, sería el voltaje E1, por la suma de todas las conductancias de las ramas conectadas. Entonces, aquí tengo cuáles ramas están conectadas a E1
Tengo R1, R2 y R3. Entonces serían las conductancias G1 más G2 más G3. Ese sería el término propio. Y esta lleva signo positivo. Y luego los términos mutuos, este es igual al producto de la tensión asignada al otro nodo por la conductancia del ramal que une directamente al nodo en que estamos trabajando y al nodo adyacente. En este caso tenemos este nodo de aquí, el E1. Los términos mutuos serían, por el lado de aquí, tendremos la potencia E2, ¿no? Perdón, el voltaje E2 por la conductancia de esta resistencia 3. Y estos llevan signo negativo. Más el otro voltaje sería V sub 0 por la conductancia de esta resistencia. ¿Ya? Y este lleva signo negativo también. De la misma manera en el punto E2. El término propio sería el voltaje E2 por la suma de las resistencias que están alrededor de ese nodo. R3, R4 y R5. Sería G3, G4 y G5. Las conductancias. Y más los términos mutuos, ¿no? Son aquellos que están al otro lado del nodo, los que están adyacentes. Sería B sub 0, B0, por la conductancia de G4. Esto es negativo, ¿no? Y falta otro que sería E1 por G3, en negativo. ¿Ya? De esa forma, pues tendríamos la expresión separada por E1, E2 por las diferentes variables, ¿no? Ya más fácil el resolverlo. Ok, habíamos hecho este taller. Y lo que faltaba es ver el concepto de supernodo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo este caso? Quiero hacer el análisis del circuito utilizando el método de voltaje en los nodos, pero tengo el caso de aquí, que tengo una fuente de voltaje entre dos nodos. ¿Cómo podría ser? Entonces lo que tengo es que cuando una fuente de voltaje está entre dos nodos activos, en este caso B2 y B3, estos se deben combinar, ambos nodos, para formar un supernodo. Entonces estos dos, como que cortocircuito esto y tengo un supernodo. ¿Ya? ¿Cómo sería el análisis aquí? Entonces tenemos que, para el caso del voltaje en B1, pues tendríamos que B1 sería directamente el voltaje de la fuente. ¿Sí ven? Para el caso de B2 y B3, esto lo podemos ver como un supernodo, ¿no? Lo podemos cortocircuitar. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer el procedimiento, ¿no? Asumiendo que esto es como un solo nodo. Entonces, el término propio. Recordemos el término propio, ¿no? Es producto de la tensión por la suma de las conductancias de las ramas conectadas a dicho nodo. Ya, aquí tengo el término propio, en este caso de aquí, en este lado del nodo, tengo que es el voltaje V2 por la suma de las conductancias que están contiguas a esa tensión, que sería el G4 y el G2, ¿no? Las conductancias. Y también tengo otro término propio, que sería este de acá, el B3. El B3 por la conductancia de esta resistencia 3. ¿No? Y luego veamos si hay términos mutuos, ¿no? En el caso de B3, pues no tengo
otros nodos activos, digamos, ¿no? Tengo otras etiquetas activas. En el caso de B2, sí, tengo este B1, ¿no? Sería igual a B1 por la conductancia de esta resistencia, sería G4 y esto en negativo. Y esto sería igual a, o por este lado de aquí está entrando esta corriente a este supernodo, entonces se la toma en cuenta. Sería igual a I. ¿Sí? Entonces aquí tengo que B1 lo conozco, ¿no? Tengo B2 y B3. Dos incógnitas, me falta una ecuación. Eso de ahí puedo sacarle como una relación de los voltajes, del voltaje BS, ¿no? Aquí ya puedo verlo. El voltaje BS de esta fuente, sé que es la diferencia de potencial. Sería B3 menos B2. BS sería igual a B3 menos B2. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer el taller. Hallen los voltajes B1, B2 y B3. Si tenemos que los valores del voltaje de la fuente es de 1 voltio, las resistencias todas ellas son de 1 ohmio, el voltaje en S es igual a 1 voltio y la corriente es igual a 1 amperio. Bueno, aquí tienen las fórmulas, por si acaso. Esto de que ustedes puedan resolverlo, bueno, de la forma clásica. Ahora, si tuvieran tres incógnitas con 3 ecuaciones, también hay en internet hay un montón de sitios para resolver esos sistemas. ¿Ya? No hay problema, lo pueden utilizar. Pero en este caso solamente tendríamos dos incógnitas y 2 ecuaciones, ¿no? Profe, se me cerró el Zoom. ¿Puede volver a poner los datos del ejercicio? Ah, ya. Aquí. Gracias. Todo es 1.
A ver, ¿qué pasó? Nadie, ninguno. Dale, dale, no importa. Ya. Ajá. Ya, está bien. Está bien, Joel. Ya. Otro más. B2 y B3 negativos. B2 y B3 negativos. Ujú. No, no debería dar negativo. Porque tú tienes que BS es igual a B3 menos B2. ¿No? B11, B2, ya. Jairo Castro, ¿está bien? Steven Reyes. A ver, B3, bien. Anderson Argüello. Verifique, Anderson. B2. B2, B2. Anderson Argüello, verifique en B2 y B3. Algo varía por un poquito. Anderson Argüello. Bueno, muy bien, primera participación. Está bien. Isaac Surieta. Isaac. Y correcto, Isaac. Ya. Ok, el resultado es voltaje 1 es 1 voltio, ¿no? El voltaje 2 es 1/3 o 0,33 voltios. Y el voltaje 3 es 4/3 o 1,33 voltios. Ok. Bueno, seguimos. Muy bien. Tenemos también el método de la corriente de malla. ¿No? Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Y la suma de todos estos voltajes va a ser igual a 0 alrededor de una malla. Estos voltajes los vamos a expresar en términos de corriente, ¿no? Esto de aquí es válido solo para circuitos de forma plana. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es definir una corriente de malla. Por lo general va a ser una corriente, una malla que va en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Luego escribo todas a ver, en sentido horario. Ya escribo estas ecuaciones para todas las mallas, las ecuaciones de la ley de voltajes de Kirchhoff, y resuelvo las corrientes de las mallas, ¿no? Asimismo, pues yo puedo hacerlo en procedimiento y también de una forma más directa, ¿no? Dice, de un lado de la ecuación escribimos la suma algebraica de las fuentes de voltaje conectadas a esa malla, ¿no? La fuente
va a tener signo positivo si la corriente de la malla atraviesa de negativo a positivo. Si la atraviesa de positivo a negativo, entonces tiene signo negativo. Ya, es por ese lado de las fuentes de voltaje. Y por el otro lado, de la ecuación, hay asimismo dos términos, el término propio y los términos mutuos. El término propio corresponde al producto de la corriente asignada a esa malla, a la malla en que se está trabajando, por la suma de las resistencias conectadas a dicha malla. En este caso de aquí, tenemos 3 mallas, estamos analizando para la malla I sub A. El término propio sería la corriente de esa malla por la suma de todas esas resistencias. Tiene signo positivo. Y luego tenemos los términos mutuos. Esto es igual al producto de la corriente asignada a otra malla, a la otra malla vecina, por la resistencia en que se está trabajando. En este caso de aquí, estamos analizando I sub A, y hallamos el término propio. Ahora, ¿cuál es el término mutuo? Es este de aquí, ¿no? Aquí también está, en este elemento está atravesando hay otra malla. Entonces, el elemento mutuo está compuesto por la corriente de la otra malla, la que está en conjunto, la que está contigua, por la resistencia, o por la suma de las resistencias que están a esta malla. Y aquí hay que tener en cuenta el signo, ¿no? Lleva signo negativo si las dos corrientes que atraviesan son opuestas. En este caso, la corriente IA va de arriba hacia abajo, en cambio en la IB va de abajo hacia arriba. Entonces, son opuestas, llevan signo negativo. ¿Ya? Y si van en direcciones iguales, llevaría el signo positivo. De igual manera, si nosotros tenemos una fuente de corriente, aquí es una fuente, si tenemos una fuente de corriente que se encuentra entre dos mallas, por ejemplo este caso, se deben combinar ambas mallas para formar una supermalla. Entonces esto se vería como un circuito abierto, que estaría abierto el circuito, y tendríamos esta supermalla, ¿no? Que estaría compuesto por la corriente IA y la corriente IC. ¿Ya? Entonces resolvemos eso para las mallas. Tendremos que hacer el análisis para la malla I sub B y para la supermalla I sub A e I sub C. En el caso de la supermalla I sub A e I sub C, tenemos esto. ¿Cómo sería? A ver, en el un lado, habíamos dicho que en el un lado de la ecuación van las fuentes, ¿no? Van las fuentes. Si hemos dicho que si la corriente de la malla atraviesa de menos a más, tiene signo positivo. En este caso, esta supermalla, la corriente, aquí, en este caso sería esta corriente I sub A que circula por esta fuente, va de menos a más, ¿no? Entonces es positivo. Si la corriente circula de más a menos, como el caso de acá, sería negativo. Entonces la fuente de 100 es positivo, la de 50 es negativa. Del otro lado de la ecuación, habíamos dicho, tenemos el término propio. Los términos propios, aquí ojo que en esta supermalla tenemos dos corrientes, IA e I sub C, ¿no? IA, el término propio para esta corriente IA, ¿cuál sería? Tendría IA por la suma de las resistencias que las atraviesa, sería 3 y 6, 3 más 6. Y luego tengo este otro término propio de I sub C por las resistencias que la atraviesa, que sería 2 y 4. Sería esta parte de acá. I sub C por 2 más 4. Y luego tengo faltan los términos mutuos, ¿no? En este caso, tenemos esta corriente IB, ¿no? Que circula en esta malla, ¿no? Que es contigua. Entonces, tenemos que esto
el término mutuo, el producto de la corriente asignada a esa otra malla y la resistencia en que se está trabajando. Entonces, tenemos I por B por las resistencias que se trabajan. Ojo con esto de aquí, hay que ver el tema de los signos, ¿no? En este caso, para el caso de la resistencia en 3 ohmios, IB e IA son opuestos, las direcciones, ¿no? Y en el caso de la resistencia de 2 ohmios, también IB e IC son opuestos, por eso es que tiene negativo. Entonces tendríamos esta ecuación, ¿no? Y luego, pues puedo hacer el análisis de la malla, de la corriente de la malla de I sub B. De igual manera, ¿no? Tengo IB, el término propio. Bueno, aquí no tengo ninguna fuente de voltaje en esta malla, ¿no? Entonces sería 0. Luego busco el término propio, que sería IB por la suma de todas las resistencias que la atraviesan. Sería la de 10, 3 y 2. Y 2 ohms. ¿Ya? Y ahora busco los términos mutuos, ¿no? Serían estas dos partes, ¿no? Por este lado circula la corriente de IA y por este otro lado la corriente de IC. Entonces, término mutuo sería IA por los 3 ohmios. Pero como están cruzándose, como se cruzan las corrientes, lleva signo negativo. Lo mismo sucede en el caso del término mutuo de I sub C, ¿no? Sería I sub C por esta corriente de 2 ohmios, esta resistencia de 2 ohmios, y el signo sería negativo, se cruza. ¿Ya? Para este caso yo tengo 3 variables y hasta ahora llevo 2 ecuaciones, no necesito una más. Entonces yo esa ecuación la puedo sacar de la fuente de corriente, ¿no? La fuente de corriente esta de 5 amperios, ¿a qué va a ser igual? Tal como están las flechas, sería igual a I sub C, que sería la corriente que va hacia arriba, menos I sub A. Y aquí lo tengo. I sub C menos I sub A es igual a 5. Ya tengo entonces 3 ecuaciones y 3 variables. ¿Cuál sería el valor de esas corrientes? A ver, ¿quién me ayuda? Ahí está. A ver, hay algunos que no han participado todavía, ojo con eso. Quiero que todos participen. Ya tengo por aquí unos datos. Ajá. Muy bien, Joshua. Ya. Bueno, ya está, ¿no? Ahí lo tienen. 1,75 amperios para I sub A, para I sub B, 1,25 I sub C, 6,75 amperios. ¿Ya?
Como les digo, esto de aquí ustedes pueden utilizar cualquier método para resolver este sistema de ecuaciones. Hay en internet, hay algunas páginas que ayudan a eso. Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Ponen los coeficientes y ya les da el resultado, ¿no? Ojo con eso. No hay problema si usan eso. Ok. Bueno, creo que nos da tiempo para otro ejercicio. Ahora tenemos esto. Tenemos un circuito donde tenemos dos fuentes. Hay una fuente independiente, está de 10 voltios. Y hay una fuente... ¿Esta es una fuente de qué tipo? Ese es Una fuente dependiente, dependiente. controlada. Es una fuente dependiente o fuente controlada. ¿Es de voltaje o de corriente? De voltaje. De voltaje. De voltaje, no por el más y el menos. La polaridad de voltaje. ¿Controlada por voltaje o por corriente? Controlada por corriente, ¿no? Sigan aquí. Está controlada por esta corriente. O sea, es una fuente de voltaje, pero controlada por corriente. O sea, el voltaje va a depender de esta corriente I sub S. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar el voltaje V sub 0, el que está aquí. Ese es el primer punto. El segundo dice, muestre que la potencia total desarrollada en el circuito, o sea, que se abastece al circuito, es igual a la potencia total disipada por el circuito. ¿Ya? ¿Cuál sería la estrategia? Por este lado izquierdo yo podría saber, calcular la corriente en la resistencia de 6 ohmios, ¿no? Puedo calcular la resistencia, solo tengo una fuente que está conectada a esta resistencia. Aplico ley de Ohm. Así es. No, yo con esta corriente I sub S ya tendría el voltaje en esta fuente controlada, ¿no? ¿Ok? Y con ese voltaje con el voltaje de esta fuente, pues ya podría calcular la corriente que circula en este lado. Ya en este punto no, ustedes tienen que ver la manera más simple de resolver. O sea, tal vez ni se requiera el tema de voltaje en nodos o corriente en malla. A ver, quiero saber cuánto es ese voltaje V sub 0. Por interno, por favor.
El voltaje, ok. Jesús. Muy bien, Jesús. Y la potencia total generada, la potencia total consumida. El voltaje en V sub 0, verifique bien, Jairo. Potencia a voltaje. El voltaje V sub 0, verifique bien, a ver. ¿Cuánto le salió la corriente I sub 0? La corriente I sub 0, no. No, no es esa. No. Ya. Ok, lo que pueden hacer aquí. Potencia. Ya, correcto, Joel. Ajá. Miren, lo que pueden hacer aquí, si yo quiero hallar I sub 0, I sub 0 va a ser la misma corriente que circula aquí, ¿no? En toda esta malla. Y aquí tengo dos resistencias en serie. Puedo sumarlas, ¿no? Puedo sumar esas resistencias en serie y tendría este pequeño circuito. Aquí tendré un voltaje de I sub 0 y la resistencia total sería 5 ohms. Ya, yo soy voltaje de 3. Ajá. Ojo, el voltaje V sub 0 es igual a 3 voltios. Es igual a 3 voltios. La corriente I sub 0 es igual a 1 amperio. La corriente de aquí, 1 amperio. ¿Ya? Claro. Exactamente, así es, Jairo. En este caso de aquí, el potencial a través de esta resistencia de 2 ohmios es diferente al potencial que está aquí alrededor de esta resistencia de 3 ohmios. Pero la corriente es la misma. La corriente que circula aquí es igual. ¿Ya? Por eso es que la suma de todos los potenciales es igual a 0. ¿Ya? La corriente en esta malla se mantiene. ¿Ya? Sí. Ojo, la potencia total, o sea, bien sea suministrada o consumida, es de 21.7 vatios. ¿Ok? Listo. Yo creo que con eso estamos hasta aquí.
Hay otros ejercicios, estos de aquí unas monstruosidades, pero la idea es que se aplican los conceptos, ¿no? El tema de las fuentes controladas, el hecho de detectar alguna configuración tipo delta o estrella, ¿no? Y hacer esta transformación de configuración para simplificar el circuito, ¿no? Eso hay que tener presente. Si ustedes conocen la parte base, ¿no? La parte básica, ustedes podrían enfrentar este tipo de ejercicios. ¿Okay? Entonces hemos hablado sobre el tema de las diferentes tipos de fuentes, las fuentes independientes o las fuentes controladas o dependientes. No hay fuentes controladas de voltaje o de corriente y controladas por voltaje o corriente. Okay. Vimos las configuraciones tipo delta o también conocida como pi o estrella tipo Y o T, ¿no? Hicimos unos ejercicios de cómo utilizar esos cambios de configuración para simplificar un circuito. En la parte de teoremas vimos los conceptos de supernodo y supermalla, ¿no? El uno en el caso de fuentes de voltaje, en el otro en caso cuando tengo una fuente de corriente en medio de una malla. ¿Ok? Creo que hasta aquí vamos a llegar. Eso es todo por el momento. Le agradezco mucho su activa participación. Hay algunos estudiantes que hasta ahora no han participado. Yo espero que ellos la próxima semana pues se pongan pilas. ¿Ya? Muchas Profesor, gracias. disculpe, ¿puede subir al aula virtual unos ejercicios ya resueltos como para practicar? Ya. Si no Ya, sería tengo que mucho problema. buscar tipo lección. Ajá, pero, o sea, con la resolución para practicarlo. Ya. Ok. Déjeme buscar, ¿ya? Déjeme buscar. Muchas gracias, profesor. Ok. Listo. Que tengan buen día. Cuídense. Pase bien, profe, cuídese. Bien, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, maestro, cuídese. Gracias, mister.